presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Miren, la historia de los periodistas es muy interesante. Estamos en el centro de la controversia. La mayor parte de la gente nos conoce, a los que trabajamos en televisión, justamente por las características del medio. Nos ven. Personalmente no nos han tratado. Y se van formando una idea de uno en función de la actividad diaria que uno realiza en los medios de comunicación. Algunos nos quieren, nos odian al mismo tiempo. Y bueno, mucha gente desde su prisma valora al periodista, sin saber interioridades, sin saber las batallas que libramos los periodistas. Pero así es el periodismo, aquí y en cualquier parte del mundo. Es una profesión interesante. Si yo eligiera de nuevo qué carrera estudiar, diría convencido periodismo. Y miren que a mí me gustaba el periodismo porque desde pequeño en mi casa se me obligaba a leer los periódicos que llegaban a las 5 de la tarde cuando los buses de la capital llegaban a nuestros pueblos, 5 de la tarde. A esa hora lo primero que hacía era ir a comprar el periódico al bus que lo transportaba. Y se me obligó también a escuchar la radio desde pequeño. Es decir, yo sacrifiqué horas de canica, de fútbol y de los juegos de los jóvenes, porque en mi casa se me obligaba a escuchar radio, y no para escuchar música, sino para escuchar noticias. Y así fui creando esa identidad con el periodismo. Pero resulta que no comencé estudiando periodismo, sino otra carrera. Por más que se me decía en mi casa, estudia periodismo, creemos que usted tiene vocación para eso. Pero no, elegí otra carrera. Pero al final, casi después de una década, ya trabajando en la radio, dije, tienen razón en mi casa. Voy a estudiar periodismo. La verdad que no sé por qué perdí estos años. Y no me quejo, no me quejo. La gente que me conoce así de veras, de fondo, que me ha tratado personalmente, frente a frente, sabe quién soy yo. Otros me odian, hablan mal de mí, otros me quieren, me aceptan como soy, les satisface mi periodismo, pero las historias de los periodistas así son en todo el mundo, queridos y odiados, queridos y odiados. Cuando uno tiene formación cristiana, lo que hace en esas grandes controversias como las que pasamos en Honduras, solo inclina la cabeza y dice, Dios, vos conocés mi corazón. Y sabés que lo que hago o he hecho, lo he hecho creyendo que tenía la razón. Algunas veces me equivoqué, y muchas quizá porque no tenía la información correcta y adecuada. Emití algún comentario sin la información oportuna. Sí, me he equivocado muchas veces. Y como desde los 6 años recibí esa formación espiritual, ese temor a Dios, solo digo, Padre, tú conoces mi corazón. Tú me conoces más que nadie. Y sabes que las cosas que yo he hecho no es para perjudicar a nadie, para minimizar la labor de alguien, para afectar a alguien, para maximizar figuras. Lo he hecho porque he creído. Y sí me he equivocado. Pero les dije por qué me he equivocado. Algunas veces cree que lo que uno está diciendo en el momento es lo correcto, pero después tiene nuevos elementos, nuevas aristas y dice, me equivoqué en aquella apreciación o valoración que hice. ¿Por qué todo esto? Porque les digo que es una carrera súper interesante. Ayer terminé el Frente a Frente e inmediatamente me visitó una persona, o por lo menos mi asistente me dijo, lo busca tal persona. No sé, no tengo cita con él, le digo, estoy aquí en la designación de las tareas para todos mis compañeros para el noticiero de las 9 de la noche, TN5.
Algunas veces es que no tengo tiempo y no recibo a la gente porque tengo agenda. Pero la mayor parte de veces la recibo, y ayer, sin saber quién me visitaba, dígale que me espere, que voy a terminar aquí el trabajo de asignación junto a mis compañeros y luego hablamos con esa persona. Bueno, así sucedió. Mi secretaria, mi asistente me dice, lo visita el general en retiro de la policía, José Francisco Murillo Soto. E inmediatamente lo recordé, ya son 40 años de trabajar en el periodismo. Dígale que me espere unos segunditos. A las 10:15 de la mañana estábamos reunidos en mi oficina. Y el general me dijo, Renato, le vengo a explicar esto. Quiero que por favor me dé un espacio. Un espacio como este que se mira en el país y fuera de él. Es obvio que cuando la gente quiere expresar algo, lo prefiere. General, cuénteme, le digo. Y me explicó su historia. Me pareció interesante la historia, porque recordé que al general José Francisco Murillo Soto, en un reportaje que publicó New York Times, lo vincularon a una situación de narcotráfico en la Mosquitia. Alberto Arce, ¿recuerdan aquel periodista que trabajó en Honduras, que ahora está en México y redacta para New York Times? En un reportaje del 15 de abril de 2016, divulgó que en julio de 2009, el narcotraficante hondureño Winter Blanco, un tipo gordito, rudo, de pelo rapado, prófugo de la justicia y jefe del cártel del Atlántico, quiso tumbarle un cargamento de droga a Emilio Fernández Rosa, conocido como Don H, que tenía 143 kilos de cocaína en una casa de la Mosquitia, en la costa caribe de Honduras. Memorícense este párrafo, ¿lo entendieron? Claro que sí. Winter Blanco quiso tumbarle un cargamento de droga a Don H. Ya Don H es supremamente conocido en nuestro país. Según la historia de Alberto Arce del New York Times, Winter Blanco llamó al general de la policía, José Murillo López, orondo y con cara de bonachón, dice el reportaje, y le propuso un negocio. Si sus agentes conseguían la droga, se la compraría. Después de pedirle autorización al director general de la policía, el general Salomón Escoto Salinas, Murillo López envió a 12 de sus hombres al lugar. Esta es la fotografía de Winter Blanco. Cumplieron su misión, pero algo se torció. La información llegó a manos del zar antidrogas, el general Julián Aristide González, y unos días después encabezó un operativo que terminó con el arresto de los policías y el decomiso de la cocaína. Luego ustedes conocen la historia. Mataron al general Julián Aristides González. Pues después de eso sucedieron otros acontecimientos con el general José Francisco Murillo Soto. ¿Recuerdan al policía Mejía Vargas, que está privado de su libertad en Estados Unidos, acusado de ayudar a los cachiros, de haber estado también ayudándole al hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa? En algunos de los expedientes, Mejía Vargas mencionó al general en retiro José Francisco Murillo López. Y José Francisco Murillo López, me recordaba ayer, ha tenido que encarar a la justicia, allanaron viviendas, le confiscaron bienes, y esta es la historia que él viene a contar hoy. Me ha pedido el espacio, me ha parecido una interesante historia, y yo sugiero a ustedes que con la mayor libertad del mundo, como lo hacen siempre, participen en nuestro programa, aporten, reflexionen, pregunten, y le entramos en materia. Presento el tema para entrar en materia ya con este general, que por cierto pidió la baja de la policía. Pidió la baja de la policía y le concedieron junto a otros, previa indemnización, su retiro de la policía. Frente a Frente presentó el tema del día.
Bueno, esta historia no se va a entender si antes no hablamos de los antecedentes, general José Francisco Murillo López. Cuéntenos desde el momento en que a usted lo vinculan como la persona que envió a un grupo de policías a la Mosquitia para quitarle un cargamento a don H, que luego se los compraría Winter Blanco. Así comienza toda esta historia. Buenos días. Muy buenos días, Renato. Muchas gracias por el espacio. Al pueblo hondureño, pues para decirle que soy el general de policía en condición de retiro, José Francisco Murillo López, y estuve durante 35 años como funcionario policial. Durante mi carrera, por mis méritos y por mi perseverancia, alcancé el generalato. Y precisamente siendo general, vamos a iniciar esta historia con este incidente, porque este incidente fue el que marcó otros hechos en que mancillaron mi nombre, mis detractores. Esto fue en el 2009, el famoso caso de la Mosquitia, donde siendo director de investigación criminal, yo mandé 11 funcionarios de la Dirección de Investigación a una misión de inteligencia al sector de la Mosquitia. ¿Por qué se mandó a esta gente? En primer lugar se mandó porque el mismo informante que nos dio la información nos decía de que todas las autoridades del sector de la Mosquitia en esa época, Policía Nacional, Ministerio Público, la Naval, la Dirección de la Lucha e inclusive los jueces estaban coluidos. En esa época quien gobernaba en esa zona era un narcotraficante que por cierto ya fue extraditado, que es Arnulfo Fagot Máximo, ¿verdad? Él era el rey, él era, como dicen, el padrón allí, y todas las autoridades le rendían pleitesía. Entonces, por eso hubo la necesidad de mandar a esta gente desde Tegucigalpa hacia allá, una misión de inteligencia para recabar información, tomar fotografías, confirmar datos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Una vez que ya están en el lugar y llegan a conocido como Clauban o Cauquira, al desembarcar tuvieron un enfrentamiento con unos delincuentes, hombres de Fagot. Y en el enfrentamiento hubo un oficial herido, por cierto, Francisco Sosa. Hubo decomiso de droga, 143 kilos de droga. Hubo decomiso de armas, 15 AK-47 y 3 R-15. Se dio el enfrentamiento. Ante ello, el jefe de la misión, que era el subcomisario en ese tiempo, Guillermo Mejía Vargas, ahora comisionado y extraditado, por cierto, tomó la decisión de regresar a Puerto Lempira, ¿verdad?, para interponer ya la denuncia ante la Fiscalía del sector. ¿Por qué? Porque ya esa misión se había desnaturalizado, se había convertido en delitos flagrantes o infragantes. Entonces ya sí había que poner en conocimiento a la autoridad. Llegan al lugar, lo recibe el fiscal. ¿La droga? No, a Mejía Vargas y a la gente, y con la droga y con todos los decomisos. ¿Y qué pasa? Mejía Vargas me llama y mire que miraba temeroso y un poco sospechoso así al fiscal y a las mismas autoridades de la policía, y 2 horas después lo manda a llamar y le dice: usted está siendo acusado con su gente por el robo de 143 kilos de droga. Cuando yo me entero de eso, le informo a mi jefe inmediato superior, que era el general Escoto Salinas, y le digo: mire, está pasando esto, hay un incidente, tenemos que mandar a una gente a ver qué es lo que realmente pasó en este hecho, porque yo los mandé a una misión de inteligencia que se convirtió en delitos en flagrancia y hay que investigar realmente qué es lo que pasó. Bueno, procesaron a estos muchachos. Al mismo tiempo, porque la ley así lo dice, yo fui suspendido para hacerme una investigación. Me hacen la investigación, la Inspectoría General de la Policía, declaro, y al final ellos resuelven que mis actuaciones están enmarcadas en ley, que tenía potestades para mandar a esa gente a la Mosquitia, a esa investigación. La Dirección de la Lucha también me cita, doy una declaración. Me hacen algunas preguntas un poco capciosas,
¿verdad? Como para querer incriminarme, pero al final logré demostrar que mis actuaciones fueron en base a ley, ¿verdad? Y simplemente me toman la declaración y punto. ¿Qué pasa? Posteriormente se da el juicio, inicia el juicio, todo el proceso, ¿verdad? Inicialmente en La Mosquitia y después posteriormente en Ceiba, ¿verdad? Y 18 meses después de estar presos, estos 11 policías son sobreseídos, se les entrega sendas cartas de libertad y ante eso, ese hecho se vuelve una cosa juzgada, se vuelve ya un hecho fenecido. ¿Y por qué estoy iniciando mi historia con este caso? Porque este caso, como dicen, lo volvieron mítico, al extremo que posteriormente vamos a hablar de este informe del New York Times, lo volvieron en un tema tan horroroso, e inclusive quisieron decir de que a partir de ese hecho de La Mosquitia es que la policía se ve involucrada en cuestiones de narcotráfico, cuando el narcotráfico en la policía o en la misma Fuerza Armada tiene larga data, ¿verdad? No es a partir de ese hecho o de ese incidente que se dio con estos 11 miembros de la Dirección de Investigación Criminal. Entonces, en ese sentido, este mismo hecho posteriormente, 5 o 10 años después, seguía la Dirección de la Lucha utilizando, cuando ya en los tribunales se les había demostrado que esa denuncia era falsa, porque era una denuncia que después nosotros investigamos y provenía de los mismos delincuentes. ¿Qué pasa? Luego soy reintegrado a mi cargo como director y recién integrado en el 2009, en diciembre, con el 8 de diciembre exactamente, sucede un incidente impactante en la sociedad, la muerte del general Aristide González. Soy el primero que llega a la escena como oficial superior, 10 minutos después del hecho yo estoy en la escena y doy las primeras instrucciones a mis mejores hombres de investigación criminal para el caso. En 24 horas nosotros ya teníamos 4 hipótesis acerca de la muerte del general Aristide González, y esas 4 hipótesis nos revelan, una de ellas, que habían policías involucrados. Ya habíamos entrevistado a algunos policías de tránsito, teníamos algunos videos de motorizadas de algunos policías. Entonces, dentro de las mismas hipótesis ya se tenía pues que sí habían policías involucrados. ¿Qué pasa? Este periodo, recuerde que ya fue el final del gobierno y don Porfirio Loba aparece ya como el nuevo presidente en el 2010. Yo vaco como director de investigación criminal y me asignan a otras funciones, ¿verdad? Un directorio estratégico de coordinación en la Policía Nacional. Como a los 6 meses, transcurridos ya en el 2010, se filtra una nueva hipótesis y se dice de que los que mataron al general Aristide González fueron estos policías que fueron al caso de La Mosquitia. Para mí eso resulta inverosímil. ¿Por qué? Porque estos policías están presos, todavía estaban presos. Estaban en prisión. Era una hipótesis ridícula, ¿verdad? Falta de una verdadera investigación. Bueno, sigue la situación. Como 6 meses después, ya un general de la policía dice directamente que yo estoy ligado a la muerte del general Aristide González. Hablo con él y le digo, demostrame cuáles son las pruebas, porque realmente gente de ahí, de la misma policía, es la que está involucrada, pero yo no estoy en ninguna de esas. ¿Y qué pasa? Le digo, esto cuando ya sucede, lo que vamos a hablar más después de los aseguramientos que me hicieron la fiscalía, yo a la fiscal le dije, bueno, en el caso de Aristide González ya está claro, uno de los cachiros ya dijo que jefes de los carteles se reunieron para reunir el dinero y pagarle a la policía. Entonces los cachiros ya saben a qué policías le pagaron. Yo no soy uno de ellos, ¿verdad? Entonces solo es de que la fiscalía vaya a Nueva York, le tome la declaración al cachiro y ahí ya se sabe quiénes son los que mataron al general, ¿verdad? Eso es el hecho. Luego, recuérdese, es más, yo el 2014 ya estoy fuera de la policía. El primero de febrero del 2014 yo estoy fuera por parte de una negociación que hicimos con el presidente Juan Orlando Hernández y dimos paso
a las nuevas generaciones. Inclusive fuimos indemnizados. En mi caso, me reconocieron 2 años y medio para cumplir mis 35 años de servicio. Ahora, ¿qué pasa? Se agudiza la crisis policial, viene la famosa depuración policial y luego aparece el famoso informe del New York Times, donde hacen una historia novelesca, horrible, realmente impactante, pero el gran objetivo, ¿verdad?, de las autoridades en ese momento era impactar en la sociedad, ¿verdad? Y una historia como esta era, como dicen, indispensable. ¿Para qué? Para crear, en primer lugar, la Comisión Depuradora de la Policía Nacional. Pero no es eso, el fin primordial era que el Congreso Nacional aprobara inmediatamente 500 millones para empezar a despedir los policías. En ese sentido, a mi criterio, ¿verdad?, en la policía no ha habido ninguna depuración. Lo que ha habido es una reingeniería. ¿Por qué? Porque el 80% de esos 5,000 y pico de policías depurados supuestamente se fueron por reestructuración organizativa. No se fueron por la comisión de delitos, no se fueron por acumulación de faltas, sino que se fueron precisamente por reestructuración organizativa. Entonces, ante ello, es una mentira esa depuración, ¿verdad? Lo que ha habido es una reestructuración organizacional en la Policía Nacional. Y aquí está el informe. Mire, yo conseguí el New York Times por el mismo. Lo puede presentar en pantalla. Por el mismo periodista Arce, el New York Times. Alberto Arce, por el mismo periodista Alberto Arce. Y aquí, en este informe del New York Times, en inglés, jamás aparece mi nombre. Nunca es mencionado mi nombre. La relación con Winter Blanco ahí, conmigo, no es cierta. Ahí aparece que hay una relación con otros oficiales, menos conmigo. Este es el New York Times, que yo lo conseguí a través de un amigo, ¿verdad?, de esa fecha, y con esto demuestro que ese informe del New York Times, ya aquí en los medios de acá, fue maquillado. No, pero en la redacción en español, no sé en inglés, porque no, hasta hoy estoy viendo esta copia del New York Times en inglés, pero hay una edición en español digital del New York Times. Sí. Hay una edición en español digital en el New York Times. Este es en inglés. Dice que aquí no se le menciona en la versión en inglés, pero en esta en español sí se le menciona cuando dice que Winter Blanco lo llamó a usted. Blanco llamó al general de la policía José Murillo López, y usted, después de pedirle autorización al director general de la policía, el general Salomón Escoto Salinas, envió a 12 de sus hombres al lugar. Claro, la versión en español dice que usted envió esos hombres para quitarle la droga a don H, y que Winter Blanco les había dicho: si ustedes le quitan esa droga a don H, yo se las voy a comprar. Así surge la historia en español en este periódico New York Times, pero la versión en español. Sí, bueno, eso es lo confuso y lo que llama la reflexión. ¿Cómo es posible que el mismo redactor, el mismo corresponsal de New York Times, en inglés diga una cosa y en español diga otra? Entonces ahí es donde está la nebulosa. Y aquí está lo más interesante de esta información del New York Times. Las declaraciones que en este programa estuvo con el del general Savillón tiran por la borda ese informe. ¿Por qué? Porque el general Savillón le aclara a usted y al pueblo hondureño que todo lo que se dice en New York Times es en base a algunos informes sin concluir dentro de la Policía Nacional, que todavía no eran inteligencia, no era información confirmada. Entonces hay una transposición de diferentes informes. Entonces con eso prácticamente se tira por el suelo toda esa información. Y aquí hay un punto bien importante que el pueblo hondureño debe saber. Una cosa es lo que sale en un medio escrito por un corresponsal, donde el responsable es el corresponsal, y otra cosa es una información cuando viene, digamos, de una corte federal de Estados Unidos. A eso sí ponga la atención, porque es una información oficial, ¿verdad? Si la corte, la DEA, el FBI u otro organismo
de Estados Unidos es el que responsable de ese escrito, eso sí es un hecho cierto, porque es un hecho que tiene en realidad algún basamento para proceder contra las personas que en este informe los puedan mencionar. Por eso este informe nunca progresó aquí en la Fiscalía, porque el general Sabión terminó de desbaratar esa información. Y vuelvo e insisto, eso se hizo para crear la comisión depuradora y sobre todo, para que el Congreso Nacional le aprobara esos 500 millones de lempiras en forma inmediata. Es importante saber esto, porque luego viene otro incidente, que es el de los extraditados. 6 oficiales son extraditados a Estados Unidos, ¿verdad? Por Mario Guillermo Mejía Vargas, que se declaró culpable y que fue el jefe de la misión que usted envió a la Mosquitia, según nos dice, para controlar a Fagot. Carlos José Zavala Velázquez, Víctor Osvaldo López Flores, Jorge Alberto Cruz Chávez, Juan Manuel Ávila Mesa, Carlos Alberto Valladares Zúñiga y Ludwig Cris Zelaya Romero. Es correcto. Estos son los policías extraditados. Son 6 oficiales. Bueno, antes de que continuar con esta parte, solo para cerrar el caso del New York Times, también Wilter Blanco ya está extraditado. Entonces también a la Fiscalía yo le mencioné, miren, solo es que vayan a hablar con Wilter Blanco, que yo jamás he hablado con él. Sabía que era un delincuente, ¿verdad? Porque como jefe de investigación nacional tenía que saber quiénes eran los delincuentes en este país. Sabía que es un delincuente, pero yo jamás tuve relación ni contactos con ese señor, número 1. Y 2, para aclarar también, esa droga no era ni de Don H, ni que este señor la mandó a recoger. Winter. Era de Fagot Máximo, otro narcotraficante que también ya está extraditado. Ahora bien, con estos extraditados, los oficiales, ¿qué pasa? Y aquí es donde viene lo interesante o el ligue que me quieren hacer a mí con estos extraditados. La extradición viene por alguna relación que tuvieron ellos a finales de mayo y junio del 2014 con el hijo del presidente de la República, con Fabio Lobo, ¿verdad? Y que hubieron ahí gente de la DEA infiltrada. En mayo y junio yo ya estoy fuera de la policía. Yo me había ido el 1 de febrero del año 2014. Yo ya no tengo nada que ver con la policía. Yo me estoy dedicando ya a mis cosas personales. Estoy gozando ya de mi pensión, de mi jubilación, etcétera, etcétera. No tengo ninguna relación. Y el contacto que ellos tuvieron con este señor Fabio Lobo fue a finales de mayo y junio, donde lo grabaron, ¿verdad? Donde hay grabaciones, donde los incriminan a ellos. ¿Y qué pasa? Producto de esto, posteriormente se da la famosa Operación Ariete. Esta Operación Ariete iba dirigida a los aseguramientos de los bienes de estos 6 oficiales, pero extrañamente, en el mismo informe, ¿verdad?, que es la Fiscalía me incluye, me liga a mí a estos aseguramientos, ¿verdad? Y entonces, fíjese que si usted lee esta acusación por parte del Ministerio Público contra los policías, ellos solo hablan de los investigados, hablan de los 6 oficiales extraditados. Pero ya al final, cuando dice que se proceda a los aseguramientos, me agregan a mí. ¿Y por qué cree usted que me agregan a mí? Solo porque yo era el jefe del subcomisionado ahora, Mejía Vargas. Era el jefe y fue el que yo mandé como jefe de la misión allá a la Mosquitia. Es el único ligue que ellos hacen aquí, no hay ningún otro basamento. Y además se basan en la denuncia que recibieron, ¿verdad?, en aquel tiempo cuando se dio el caso de la Mosquitia. Una cosa que ya es un hecho fenecido. Ellos ya no debieron basarse en esa denuncia, porque esa denuncia, los abogados de estos policías demostraron que era una denuncia falsa, que era una denuncia que no prosperó, y precisamente por eso fueron sobreseídos. Lo que pasa aquí es que luego los cachiros mencionan al menos a 2 generales que también fueron mencionados en el informe de New York Times en la muerte del general Julián Aristide González. Es correcto. Puede ser de que hayan generales involucrados. Yo aquí lo que estoy aclarando al público general, que por lo menos yo no soy, ¿verdad? Yo estoy defendiendo mi personalidad, mi trabajo cuando fui funcionario policial, y que yo no tengo nada que ver con la muerte de este señor. Ahora, solo explíqueme algo. El New York Times dice en su versión que los hechos que describe en español, bueno, no dice exactamente en español, solo dice:
La versión en español dice: los hechos que describe este reportaje han sido extraídos de 2 informes de la Inspectoría General de la Policía de Honduras, redactados en 2009 y 2011, a los que ha tenido acceso New York Times, que incluyen testimonios de testigos, descripciones de videos y registros de llamadas telefónicas. Usted me decía ayer que desde la misma policía lo quisieron involucrar en el caso de la muerte de Arístide González. Policías lo mencionaron en ese caso. Sí, efectivamente. Quiero decirle que como general, recuérdese que en ese periodo terminó un gobierno y venía un nuevo. Los generales éramos posibles candidatos a ser el nuevo director de la policía, y eso de una u otra manera genera un celo profesional, genera una envidia, y aquí es donde viene una situación. Normalmente los detractores de uno son los que están levemente arriba de uno y los que están levemente abajo de uno. Entre estos 2 grupos tratan de mancharle su nombre, y eso es lo que pasó conmigo, ¿verdad? Aprovecharon este caso de la Mosquitia para tratar de enlodarme y involucrarme en otros hechos que hasta este momento yo logré demostrar ante el Ministerio Público que yo no tengo nada que ver en esos hechos. A lo único que me he dedicado es a combatir el crimen, y por eso, durante mi gestión, durante 3 años que estuve, todavía hay 3.000 personas guardando prisión en los diferentes centros penales. Durante mi gestión como director de investigación criminal. General José Francisco Murillo López, ¿cuáles fueron las preguntas que usted calificó como de cauciosas que le hizo Julián Arístide González por este tema de la Mosquitia? No fue el general Arístide González. Él no fue el que lo entrevistó a usted. No, fue el fiscal de apellido Galo, recuerdo hasta ahorita. O sea, es que si yo en realidad había mandado a robar esa droga, que con qué intenciones había mandado a esta gente, que si yo tenía alguna relación con algunos narcotraficantes y ese tipo de cosas así, ¿va? Lo cual yo le expliqué cómo es que se generó esa misión, ¿verdad? Y básicamente le dije que esos son los procedimientos ordinarios, que uno como jefe policial debe tomar decisiones. Lamentablemente, cuando una decisión que se toma es exitosa, todo el mundo aplaude. Es decir, ya la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico manejaba un supuesto robo de esa droga antes de la versión del mismo New York Times. No, fue a raíz de ese mismo momento. Y aquí quiero aclarar que en ese informe inclusive dice que estos policías tuvieron enfrentamiento con gente de la lucha. Nunca hubo ningún enfrentamiento con ellos, amén de que los delincuentes eran porque ahí está el kit del asunto. Se afirma que Julián Arístide González se dio cuenta de que mandaron una misión de policías a la Mosquitia para quitarle la droga a Don H y luego vendérsela a Winter, y que él, al darse cuenta, envía una misión de agentes de esa dirección que se enfrentaron con los policías que usted envió. Sí, esa es la historia que hemos conocido desde ese momento. Eso no es cierto. Y que de ahí vino la muerte de Julián Arístide González. Por eso ya lo he explicado, eso no es cierto. O sea, el enfrentamiento fue con delincuentes que casi estamos seguros que eran hombres de fagot, ¿verdad?, de este narcotraficante. ¿Y qué pasa? Fíjese, mire cómo con todo este tiempo, del 2009 para acá, finalmente nosotros logramos demostrar que los corruptos eran el juez. Ese juez fue relevado y fue procesado, inclusive, el juez de allá de la Mosquitia. El fiscal fue obligado a renunciar, un fiscal en realidad que sus actuaciones tienen que ver mucho con cosas contrarias a la ley. Pero vea usted cómo el narcotráfico y este poder del narcotráfico, este fiscal posteriormente apareció como juez en Tocoa, Colón. Óigase bien, en Tocoa, Colón apareció como juez. No sé si todavía está ahí, pero vea usted el poder que tienen estos narcotraficantes con esta gente. Y realmente, volviendo a la pregunta que me hizo usted de los informes, como le dije, el general Savillón les aclaró que esos informes no fueron confirmados. Era información bruta que llega a las unidades de inteligencia de la policía, una información bruta que no fue confirmada. Entonces, en ese informe de New York Times, como le digo, esta fue una trama, vuelvo y repito, esa es mi teoría y mi tesis, esa fue una trama en realidad para impactar en la población y crear esta comisión depuradora. Pero no en sí crear la comisión depuradora, sino el dinero que se necesitaba urgentemente para empezar a despedir policías, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Siguiendo con el tema, se da la famosa Operación Ariete, donde le digo yo que cuando usted lee esto y lee el informe del Juzgado de Jurisdicción Nacional,
se da cuenta que ellos hablan solo de los investigados, solo de los extraditados. De los 7 policías. Sí, de los 7 policías extraditados, solo hablan de ellos. Ese es el basamento para hacer los aseguramientos. Pero ya cuando dicen ejecutas en los aseguramientos, dicen y José Francisco Murillo, Francisco Sosa y otro muchacho de apellido Víctor Rodríguez. ¿Y en qué vinculan, en esos primeros expedientes o requerimientos, en qué vinculan a José Francisco Murillo Soto? ¿Por qué se le allanaron viviendas y se le aseguraron bienes, al menos 7 bienes a Murillo Soto? Esto lo van a conocer después de esta primera pausa comercial aquí en Frente a Frente. Con Frente a Frente, gracias a Jet Stereo. No busques más, comprueba el mejor respaldo garantizado. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas le tiene información con inmediatez para coordinar un poco, orientarle en su salida de casita esta mañana de jueves. Ahí tenemos los congestionamientos, son fuertes, 7 kilómetros por hora en el Boulevard Fuerzas Armadas, y eso tiene que ver con accidentes viales. Muy próximos, hay 2 accidentes viales a la altura del Metro Mall y la consecuencia es seria para muchas personas que están atascadas en ese punto. Otro accidente vial y alerta de la plataforma tridimensional aparece a la altura del Instituto Hondureño de Seguridad Social de La Granja, transitando sobre el Boulevard Económica Europea. Segundo accidente vial. Tenemos también líneas de vehículos en rojo en este sector de retorno Las Palmas para caer a la calle Golán, para conectar con la calle Golán. Mientras hay una línea de vehículos intensa en el Boulevard José Cecilio del Valle, el puente Francisco Morazán, el barrio Concepción, congestionamientos también que alcanzan toda la avenida La Paz, ahí frente a USAID, Paseo El Manchén, rojos totales también en el Boulevard San Juan Bosco y hasta el Boulevard La Hacienda, y San Pedro Sula ya reporta un accidente vial también, y este se está suscitando en esta arteria que conduce a conectar con el segundo anillo periférico de San Pedro Sula, y otros puntos como el Boulevard del Este están intransitables en este momento. A 11 kilómetros por hora se están moviendo los vehículos, y mire la consecuencia ya del accidente vial en el segundo anillo periférico. Información con inmediatez que le presenta Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas. Solicite la mejor plataforma y realice sus transacciones de forma fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Vamos a continuar con esta historia del general José Francisco Murillo López. Él nos va a responder en este momento de qué manera lo involucran en el caso de los 7 policías extraditados por asuntos de narcotráfico a los Estados Unidos. Pero le quiero decir algo. Ya después que usted nos relate todo esto, yo le voy a repreguntar sobre Julián Aristide González, porque no se ha hecho justicia en el caso de Julián Aristide González y de Alfredo Landaverde. Uno de los escenarios que usted como jefe investigador en ese momento tenía contemplado es que hubo policías en el asesinato de Julián Aristide González, y ya le preguntaré, porque las versiones periodísticas dicen que también esos mismos policías estuvieron involucrados en el asesinato de Alfredo Landaverde. Para mí fueron 2 hombres importantes en Honduras, y sobre eso le voy a repreguntar más adelante. Quiero que usted termine con esta historia. ¿Por qué involucran a José Francisco Murillo López en el caso de los policías extraditados a Estados Unidos, Mario Guillermo Mejía Vargas,
que fue súbdito suyo, usted fue su jefe ahí en la dirección, Carlos José Zavala Velázquez, Víctor Osvaldo López Flores, Jorge Alberto Cruz, Juan Manuel Ávila Mesa, Carlos Alberto Valladares y Ludwig Cris Zelaya Romero. Inclusive Mario Guillermo Díaz Vargas aceptó que él era culpable de los delitos que le imputaba la Fiscalía de Estados Unidos. Volvamos a su caso, general. Sí, efectivamente. Previamente por eso iniciamos con el caso de la Mosquitia, porque este es el que liga una serie de acontecimientos. Estamos ya en el punto en que estos oficiales fueron extraditados y posteriormente en el 2016 la Fiscalía solicita los aseguramientos respectivos ante el juez de jurisdicción nacional. Si usted lee en realidad el basamento o los antecedentes procesales que tiene la Fiscalía y el juez de jurisdicción nacional, hacia mi persona, vuelvo y repito, aquí solo habla de ellos, que fueron extraditados, que tuvieron relación con Fabio Lobo, que hay información, ¿verdad?, por parte de Estados Unidos, que ellos tuvieron algún contacto para ese trasiego de drogas. Pero el ligue que hacen con mi persona es en base a la denuncia de la Mosquitia que hubo en Clauquí o Claubán. Y lo único que dicen ellos es que en ese momento, ¿verdad?, José Francisco Murillo era el jefe del comisionado Mejía de Vargas. Ese es el único basamento que ellos hacen para hacer los aseguramientos a mi persona. Vale decir que esta denuncia ya es fenecida, porque ya el Ministerio Público fue vencido en juicio, porque es la misma denuncia con la que acusaron a estos policías, ¿verdad?, en ese caso de la Mosquitia. Entonces era una denuncia que ya su trámite era del archivo, no tenía por qué estar, imagínense, del 2009 al 2016, habían pasado ya más de 5 años, y legalmente una denuncia puede estar 5 años, como dicen, latente, ¿verdad?, para proceder o iniciar. Ahora bien, ellos, en mi caso, solo se basaron en eso, en la denuncia en la que yo era el jefe del subcomisionado, que en ese tiempo era subcomisario, Mejía Vargas. Pero al final, usted sabe que las leyes aquí se cumplen. El Ministerio Público da inicio a la operación Ariete, hay el decomiso de 32 bienes, ¿verdad?, algunas asociaciones, varios vehículos, y dentro de esos bienes hay 7 bienes que son de mi persona. 4 terrenos, se podría decir terrenos o solares, en el sector de Zambrano, un bien inmueble en Morazán Lloro y otro bien inmueble en el Progreso Lloro. ¿Qué pasa? Bueno, yo inicio, por cierto, que yo estaba fuera del país cuando se dieron estos acontecimientos. Tuve que venirme de emergencia, ¿verdad?, a averiguar qué es lo que estaba pasando, que por qué había sucedido eso, y presento mis escritos a través de mi abogada, Ana Rosa Moncada, y los escritos haciendo los descargos respectivos, el historial de esos bienes, que en realidad son bienes de tradición familiar, ¿verdad? Uno es producto de una herencia, el otro es también es producto desde los años 50, mi abuela materna era dueña de ese bien, y los bienes de acá en Zambrano son bienes que yo los hubo a través del INA, ¿verdad? Lo solicité como cualquier hondureño que tiene derecho a tener un pedazo de tierra. Entonces hicimos los respectivos descargos ante el Ministerio Público y finalmente, que ese es el motivo por el que estoy acá, el Ministerio Público revoca esos aseguramientos y me devuelve los bienes. Me devuelve los bienes y aparte de eso, algún dinero que precisamente ayer me lo entregó la OAVI, ¿verdad?, producto de los alquileres de esos locales. Lo otro interesante es que la Fiscalía me hace un análisis financiero. Me hace un análisis durante 10 años, desde el 2004 al 2014. Y al final, ellos concluyen con este informe financiero. Este es el informe financiero. Concluyen realmente que, esto es lo interesante de la conclusión, durante 10 años, que los ingresos percibidos por el señor José Francisco Murillo desde el año 2004 al 2014 no se reportan ni identifican transacciones inusuales, ni tampoco reportes sospechosos en las cuentas del señor José Francisco Murillo. ¿De qué fecha es ese informe? Este informe es exactamente del 13 de junio del 2019. 13 de junio
del 2019. ¿Y de qué unidad es ese informe? Es de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, ¿verdad? Porque es la que llevó a cabo esos aseguramientos. Entonces, claro, yo presenté mis descargos respectivos. Es más, quiero decirle, Renato, 3 años, desde el 2016 hasta esta fecha, he estado en esa lucha a través de mis abogados, metiendo documentos, demostrando quién soy, demostrando que soy una persona normal, que en mis 35 años de servicio lo que tengo se ajusta pues a mi salario. Es más, les pude probar que durante esos 10 años que ellos me investigaron, solo en sueldos y salarios yo recibí casi 10 millones de lempiras. Y los valores de estos bienes no llegan ni siquiera a los 3 millones. Consecuentemente, mis bienes se ajustan a lo que era mi salario, producto de 35 años de servicio. Entonces, esto, como le digo, gracias a Dios, los fiscales que llevaron este caso fueron objetivos, admitieron estas pruebas y finalmente pues me dan la revocatoria y me hacen un reporte de este análisis financiero. Permítame ese análisis financiero. Y esta es la revocatoria de los bienes. O sea, ya usted recuperó esos bienes. Ya recuperé mis bienes, fueron entregados e inclusive me fue entregado una buena cantidad de dinero, que ese es uno de los puntos positivos, ¿verdad?, de este caso. Juan Francisco Sosa, ¿quién es? Ese es el otro oficial que se vio involucrado, es el oficial que fue herido, que a él también ya le devolvieron sus bienes. Una residencial en Lomas de la Florida. Sí. Y a José Francisco Murillo López le regresaron un lote de terreno ubicado en el caserío Vía Unión, San Francisco de Soroguara, Vía de San Francisco. También le devolvieron un lote de terreno ubicado en el caserío El Tablón, en San Francisco de Soroguara. Otro bien ubicado en Zambrano, un solar ejidal en el Progreso Lloro, un lote de terreno ubicado en el barrio Lempira de Morazán Lloro y un lote de terreno ubicado en el barrio Jazmín Morazán Lloro. ¿Son sus únicos bienes, general? Son mis bienes. Y en este informe de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, firmado por Luis Flores de la Unidad para la Recopilación y Análisis, dice que los ingresos percibidos por el señor José Francisco Murillo López desde el año 2004 al año 2014, en ese año fue que usted negoció su salida Sí, de la policía, exactamente. desglosa un salario bruto y un salario neto percibido, así como otras prestaciones como ser 13º mes de salario, aguinaldo, 14º mes de salario, vacaciones, y como su mayor valor percibido se encuentra la compensación económica recibida en su jubilación de parte del IPM, seguro de supervivencia del IPM, derechos adquiridos IPM, pensión en IPM y consultorías realizadas. No se reportaron ni identificaron transacciones inusuales ni tampoco reportes sospechosos en las cuentas del señor José Francisco Murillo López. O sea que todo lo que le confiscaron lo tiene de regreso. Así es, efectivamente. Y en este caso vale decir de que hay algunas reflexiones, tanto positivas como negativas. Por ejemplo, número uno, yo le voy a decir de que se logró demostrar, o yo estoy aclarando en realidad, sobre todo lo que dice ese informe pernicioso del New York Times, ¿verdad?, escrito por el mismo corresponsal, tanto en inglés como en español, que esa droga no tenía nada que ver con Wilter Blanco. Esa droga era de Arnulfo Fagot Máximo, ¿verdad?, porque era el que dominaba esa zona en el sector de la Mosquitia. Es importante también aquí aclarar que se logró demostrar de que tanto el juez como el fiscal estaban coluidos en ese sector de la Mosquitia, porque ese juez fue destituido. Ese fiscal fue obligado a renunciar. Inclusive, quiero decirle algo de este juez, tuvo otros incidentes reñidos con la ley. Durante su gestión se perdió $1 millón que la naval en el sector de la Mosquitia había decomisado, se lo entregaron a él como una evidencia y al final él solo reportó como $180,000. 600 y pico mil de dólares, este señor no dio cuenta, ni a sus autoridades, a Danelia Ferrera, que era en ese tiempo la directora de fiscales, ni a nadie.
Otro hallazgo importante es lo que menciona este New York Times, que a mi criterio, valga la aclaración, en español fue manipulado, porque es el mismo corresponsal que lo da en inglés, que es el que yo les mostré, y lo importante aquí es lo que también ya había mencionado, es que una cosa es que un periódico diga algo a través de sus corresponsales, ¿verdad? Y otra cosa es cuando ya es una información oficial, es una información oficial de una corte, por ejemplo, de Estados Unidos. Hay algunos daños colaterales, por ejemplo, que me han hecho a mi persona. Por ejemplo, mi madre, una señora de 92 años, y una tía de 82 años, producto de todo este hecho, sufrieron unos derrames cerebrales. Estas señoras están postradas allá en la ciudad del Progreso, andan en silla de ruedas, producto del impacto que generó toda esta situación. Y lo otro es que prácticamente, mire, desde que sucedieron estos aseguramientos hasta la fecha, prácticamente a mí me han tenido en una muerte civil, porque yo no soy sujeto de crédito en los bancos y otras situaciones que me han afectado. Gracias a Dios tengo una jubilación más o menos decorosa y con eso he sobrevivido estos 3 años, pero realmente ningún banco me da un crédito para emprender alguna actividad comercial. La Comisión de Banco de Seguros me tiene pinchada ahí en una lista negra, ¿verdad? Como que soy un gran narcotraficante, como que soy un lavador de activos, y lo cual acabo de demostrar de que eso no es cierto. El otro punto, y este es el mensaje número 1 que quiero dejar al Ministerio Público, que no sigan desnaturalizando la ley de lavado de activos. Esa ley es una gran herramienta para neutralizar a los narcotraficantes, al crimen organizado. Quiero decirle que inclusive yo participé, ¿verdad?, por parte de la policía en hacer las observaciones pertinentes cuando tuvo esa ley en anteproyecto para presentarla al Congreso Nacional. Y en esa fecha, inclusive, hubo oposición en el Congreso Nacional para aprobar esa ley. No querían algunos diputados. ¿Y por qué? Porque yo soy un hombre policía. Mi vida, mi quehacer ha sido el ser policía. Y yo estoy en contra del crimen organizado, en contra de la delincuencia. Para eso me formaron, para combatir al delincuente. Entonces, por lo tanto, esas herramientas sí son necesarias y son indispensables en este país para neutralizar a estos criminales. Pero aquí es el mensaje al Ministerio Público que no le desnaturalice. ¿Por qué? Porque a cualquier perico de los palotes le aplican aseguramiento, sin hacer una verdadera investigación. Por ejemplo, en mi caso, si ellos hubieran investigado, se hubieran dado cuenta que esa casa de Mora San Lloro es producto de una herencia. Esa casa del Progreso Lloro, se dan cuenta que la tengo hipotecada con el IPM, ¿verdad? Está en hipoteca. Si hubieran revisado todo lo percibido por mi persona durante esos 10 años que supuestamente me investigaron, los valores de esos bienes no llegan ni siquiera a los 3 millones de lempiras. Entonces, son bienes que se ajustan a el salario que yo percibí durante 35 años de servicio. Otro punto importante es que la crisis policial que se generó después, y con la famosa comisión depuradora, hubo un hallazgo muy importante, que fue que se destapó la verdadera olla de la corrupción. Y esta verdadera olla de corrupción, los responsables son los políticos, son los diputados, son los alcaldes, son algunos empresarios. Ellos son los que utilizaran a la policía. Y fíjese bien a qué parte de la policía penetraron esta gente, a los mandos intermedios. Tal vez uno que otro general, pero normalmente ellos penetraron a inspectores, a subcomisarios, que claro, hoy llegaron a ser subcomisionados. Pero a esta gente es la que penetraron, el narcotráfico. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es la gente que en realidad está en la calle, es la gente que está en los operativos, ¿verdad? Y un general o un comisionado es más difícil de coluirlo. ¿Por qué? Porque es una persona ya definida dentro de la institución policial. Sin embargo, un inspector o un subcomisario todavía de repente no tiene casa, no tiene un buen carro, y entonces con esos motivantes que le puede dar a un narcotraficante, él se involucra. Bueno, pero en las mociones que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York han presentado y que son construidas, aparte de sus investigaciones, de lo que han dicho los extraditados,
es que generales de la policía hondureña se involucraron en ese asunto para proteger a los narcos también. No, estamos correctos. Yo estoy bien claro y tengo información fidedigna que sí hay generales involucrados, obviamente. Lo que estoy aclarando aquí es que en mi persona jamás, y precisamente por mi pese, mi forma contundente de ser como cuando fui director y de ejercer el mando, jamás me coludí con este tipo de gente, ¿verdad? Otro punto, don Renato. Fíjese que por eso es que quise venir acá. Dice la Constitución de la República que la persona humana es el fin supremo de la sociedad. Por lo tanto, el Estado tiene que velar por la superación del ser humano, de los hondureños. ¿Y cómo usted se supera? A través de un trabajo, ¿verdad? Que al final, en mi caso, 35 años trabajando, tengo que tener una recompensa, ¿verdad? Tengo que tener algún bien, tengo que tener mi casa, tener mi familia, tener mi comida a tiempo, etcétera, producto del esfuerzo de 35 años de trabajo. La misma Constitución establece que yo como ser humano, como hondureño, puedo ejercer el libre comercio, ¿verdad? El Código Civil y el Código de Comercio así lo establecen. Puedo ejercer actividades de compraventa, puedo ejercer cualquier actividad con tal de que sea lícita, y eso es lo que normalmente nosotros nos hacemos. ¿Para qué? Para aumentar nuestro peculio patrimonial. Y en este sentido, el mensaje es ese, sobre todo a la Fiscalía. Yo le estoy pidiendo de favor que antes de que hagan esos aseguramientos, investiguen bien a la persona, le investiguen su historial, investiguen sus antecedentes, investiguen cómo hubo esos bienes, pero que no lo hagan esos aseguramientos a la zumba marumba. Mire, da pena. Yo he estado yendo en forma seguida ya a Loavi para que me regresaran mi dinero. Todos los días llega una persona ahí a que le devuelvan sus cosas. Es alto el porcentaje, ¿verdad?, de los bienes que la OAVI tiene que regresar a estos ciudadanos. ¿Por qué? Porque la Fiscalía no tiene la capacidad, no hace la investigación necesaria, puntual, ¿verdad?, técnica jurídica, para en realidad ser contundente en esas aseguraciones, en esos aseguramientos, perdón. Entonces, allí es una reflexión y un mensaje que quiero darle al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el crimen organizado hay que combatirlo, hay que seguirlo combatiendo. Voy a ir a una pausa comercial, pero antes voy a adelantarle al general José Francisco Murillo López dos cosas. Mejía Vargas, Guillermo Mejía Vargas, 1 o 2 meses antes que se produjese su extradición, él estuvo aquí. Y bueno, me advirtió que si seguía mencionándolo en ese caso de la Mosquitia, procedería legalmente. Uno está acostumbrado, ¿verdad? Uno sabe cuándo se le intimida, cuándo se le advierte. El hecho es que 2 meses después, Mejía Vargas lo están enviando a Estados Unidos en extradición por el caso de el narcotráfico donde está involucrado el hijo del expresidente Lobo. Ayer le hice la pregunta en privado y hoy se la hago. Antes de este caso, ¿tenía información Murillo López de que Vargas ya estaba involucrado en ese asunto del narcotráfico o no? Cuando lo envió a la Mosquitia, ¿ya tenía indicios el general Murillo López de que Vargas estaba comprometido con los narcotraficantes o al menos con los cachiros? La primera pregunta, para que me la responda después de la pausa. Y segundo, en esa versión que usted cuestiona en español del New York Times, dicen que el 7 de diciembre, varios generales recibieron a Nancy Yesenia Cano, la mujer que trajo el dinero de Winter Blanco a los policías para que esto le quitaran la droga, supuestamente
a Don H y que luego se las compraría Winter, vino con plata desde Colón. La mujer que trajo el dinero, Nancy Yesenia Cano, había sido detenida desembarcando droga de una avioneta en una operación en la que participó la DEA. Según el informe de inteligencia de la policía, seguía desempeñando sus funciones. El dinero estaba organizado en bultos. El dinero con que le iban a pagar a los policías, incluidos generales en esta versión, para que mataran a Julián Aristide González. Guardaron la parte para los gatilleros, $20,000 para 3 sicarios, y encargaron a otro policía que se los entregara. Tras el reparto, dice esta versión en español, los generales Muñoz Licona, Ramírez del Cid y Murillo López llamaron a Blanco y le dijeron: esté pendiente de la noticia mañana. Mañana haremos todo, esté pendiente, señor. Cumplieron su palabra. Me gustaría que abundara en detalle sobre esto. Ya ha descartado, según su versión, fue manipulado ese reportaje del New York Times en español, pero bueno, mi deber es preguntarle y repreguntarle sobre esto. Me interesa esto de Mejía Vargas. Habían indicios de que Mejía Vargas, antes de que se involucrara con el hijo de Porfirio Lobo, ya estaba metido en estos asuntos de narcotráfico. Después de la pausa. Ya regresamos a Frente, gracias a Hospital, Clínica y Óptica Santa Lucía. No te pierdas ningún detalle con sus lentes variados. Bien, tenemos mensajes sobre el programa que tenemos esta mañana con el general de la policía en condición de retiro, José Francisco Murillo López. Tenemos este comentario, dice Roberto Díaz. Según José Murillo, está seguro que hay generales involucrados en el asesinato de Arístides González. Tiene información fidedigna. ¿Y la fiscalía por qué no ha procedido de oficio? ¿Por qué nadie lo ha llamado a declarar? ¿A quién están protegiendo?, se pregunta. Dice Fernando Benavides, el general Murillo dice que sabía quiénes eran los malos y sabiendo lo que ocurrió en la Mosquitia, ¿por qué envió al subcomisionado Mejía si también sabía que él era un narco? Hechor y consentidor acarrean la misma pena, dice. Tenemos otro comentario, dice, él aceptó el negocio que le propuso un narco que si recuperaba la droga se la compraría. ¿Eso es de acuerdo a ley? Creo que no. Tenemos estos comentarios. Recuerde que puede seguirnos en redes sociales Frente a Frente HN. Ahí esperamos sus comentarios para seguir leyéndolos luego de la pausa. Ya regresamos a Frente, gracias a Claro, tu plan postpago de Claro sin costo de roaming de Canadá hasta Argentina con Claro sin fronteras. Fíjese, general, que así como llegan comentarios a nuestras cuentas de redes sociales, también me llegan personalmente, me dice un televidente: Renato, uno como jefe de subalterno siempre sabe lo que sus soldados hacen, en este caso los policías, y uno tiene uno de confianza al cual le da las órdenes para cumplirlas. Mejía Vargas era el hombre de Murillo López. Cuénteme, antes de que Mejía Vargas fuera extraditado, y mientras usted fue su jefe, y mientras lo envió a la Mosquitia como jefe de esa misión para controlar a Fagot, ¿habían indicios de que Mejía Vargas se había comprometido con los narcos hondureños? Renato, voy a comenzar contándole algo que sucedió en el año 2007, que yo era parte de la cúpula policial. En el 2007, producto de las investigaciones, hicimos una lista de 25 oficiales de la policía que tenían nexos con el narcotráfico, y donde hicimos la recomendación al ministro de Seguridad en esa época que se les diera la baja, que se retirara esa gente, porque esa gente es la que estaba haciéndole daño a la institución policial. ¿Qué pasó? El informe llegó donde el ministro, después nos dimos cuenta que fue turnado a la presidencia de la República, inclusive llegó al Congreso Nacional. ¿Quién era el ministro en ese momento? Roda Gamero. Y al final dijeron que no se podía porque, bueno, lo que le quiero decir es que esos 25 oficiales, ya en el 2007, identificados, ¿verdad?,
que inclusive hay 3 de ellos, que de los extraditados, que ahí estaban en esa lista, ¿verdad? 3 de esos muchachos extraditados, ahí estaban en esa lista. Y no se hizo nada. ¿Por qué? Porque el sistema estructuralmente estaba corrompido. Ya hablé yo de que el narcotráfico haya penetrado políticamente, empresarialmente y las instituciones de seguridad, ¿verdad? Entonces estos 25 oficiales prácticamente estaban trabajando para el narcotráfico. Siendo yo director, cuando me asignaron a Mejía Vargas, quiero decirle que para asignar a un oficial en investigación de la Policía Preventiva hacia investigación, no solamente es el hecho de que se le da un acuerdo, se hace una investigación previa, se pide información a las unidades de inteligencia acerca de esta persona. Es más, le voy a contar un caso. Me asignaron a un oficial de apellido Natarén, me lo querían asignar para jefe de San Pedro Sula, y yo lo rechacé. Les dije, mire, este hombre tiene, mire, estos reportes, y ahí están pues, ahora está con problemas en Estados Unidos, ¿verdad? Les digo, este hombre no puede ser el jefe de San Pedro Sula, ¿verdad? Entonces, lo que le quiero decir es que hay una investigación para asignar a un oficial. Mejía Vargas en esa época y hasta ese momento, como lo mencionó ahí un televidente, era un hombre de mi confianza. ¿Por qué? Porque era un hombre recto. Hasta ese momento era un hombre cumplidor de la ley. Era de los mejores oficiales de esa promoción. Y precisamente porque era de los mejores, fue que lo mandé como jefe de esa misión. Entonces, lastimosamente el ser humano es voluble, cambia. Si él cambió después, como dicen, esos ya son otros 100 pesos. Pero desde ahí, desde que él estuvo asignado ahí, su récord es totalmente limpio, de un oficial de honor, un oficial trabajador, primer lugar en los cursos de su promoción. Entonces, con esto lo que le quiero decir es que era un hombre probado, ¿verdad? No tenía ningún nexo. Posteriormente, cuando ya aparecen esas, bueno, yo fui uno de los sorprendidos cuando apareció esa relación de él con este señor Fabio Lobo, ¿verdad? Realmente yo me sorprendí cuando se hablaba esto de este muchacho, ¿verdad? Porque yo lo conocí joven. Y aquí es donde vengo a decir, él era un subcomisario en ese tiempo, ¿verdad? Aquí es donde vengo a decir de que lo que penetró las estructuras de narcotráfico son los mandos intermedios. Obviamente que también hay generales involucrados, tal como que es la segunda pregunta que usted me hizo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido yo meto mis manos por este señor durante estuvo en mi gestión, ¿verdad? Después de que ya no estuvo conmigo, no sé, no puedo responder por él, ¿verdad? Pero de ahí hacia atrás, el perfil que él tenía era de un buen oficial. Ahora, ¿cómo interpretar sus declaraciones en el sentido de que en el 2007 o 2004, especifíqueme, corríjame la fecha, elaboraron ustedes un informe como policías de los 20 y tantos policías que estaban comprometidos con el narcotráfico? ¿Qué año fue exactamente? En 2007. 2007. Elaboran un informe de policías comprometidos con el narcotráfico. Lo envían al secretario de Seguridad. Lo conocen poderes del Estado y no se limpia a esa gente de la policía cuando los mismos policías están denunciando que colegas de ellos están metidos en el narcotráfico. ¿Cómo interpretar todo esto? ¿Cómo interpretar la maraña, la colusión entre policías, políticos en todo caso, que a sabiendas de lo que sucede son incapaces de depurar la policía en su momento antes de que fuera intervenida? Bueno, efectivamente, este es la simple historia de que el narcotráfico penetró todas las instituciones, ¿verdad? Y las consecuencias las estamos viendo y las seguimos viendo. Los oficiales extraditados, los narcotraficantes extraditados, todas esas actividades que este gobierno está haciendo contra el narcotráfico, porque realmente esa gente había penetrado todas las instituciones, ¿verdad? Y el ejemplo está bien definido, está bien claro, y de repente, si esa decisión se hubiera tomado en ese momento, creo que de algo hubiera servido, ¿verdad? Por lo menos la policía no hubiera caído en ese colapso tan terrible en el que cayó, ¿verdad? Una cosa tan mal, tan horrible pues para una institución como la policía, y por eso se dio lo que se dio, pues, o sea, la famosa depuración, los famosos señalamientos que todavía se le está haciendo a la policía, y realmente hemos visto, usted ya ha tenido gente especialista aquí hablando sobre el narcotráfico, cómo en realidad el gobierno fue penetrado.
Esa es la respuesta. ¿El gobierno o sucesivos gobiernos? ¿O el gobierno como institución fue penetrado indistintamente del partido? Exactamente, es que el narcotráfico no es de un partido específico, estamos hablando de 3 periodos, para mencionar algo, desde el periodo de Pepe Lobo, el periodo de Mel Zelaya y el primer periodo hasta el que yo puedo hablar de Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera, a directores, ministros, estaban penetrados, ¿verdad? Y de una u otra manera influían, por ejemplo, en la asignación de estos oficiales, influían en la asignación. Fíjese que se dio cosas tan extremas, que a veces uno como director o como general no tenía capacidad de cambiar un subinspector, porque el político decía que ahí lo quería. Entonces se llegó a una desnaturalización de lo que era el verdadero mando en la policía, y por eso estamos como estamos. ¿Cómo pudo haber salido indemne de una promoción que ha sido salpicada en mociones de los fiscales del Distrito Sur de Nueva York y en versiones noticiosas? ¿Cómo pudo haber salido indemne José Francisco Murillo López de esos vínculos con el narcotráfico? Se lo pregunto así con claridad, porque usted me dice, fueron 34 años en la policía, y le aseguro, me dice, que yo no me involucré en esos temas de sicariato, de mandar a asesinar a hombres como Landaverde, a hombres como Aristide González, o en tener nexos con narcotraficantes hondureños. Mi pregunta es así clarita: ¿cómo salir indemne de una promoción que fue salpicada? En ese momento usted era el hombre fuerte de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, ahora DPI. Bueno, el número uno es, aquí vale aclarar que, por ejemplo, yo soy un estudioso de la ciencia policial, ¿verdad? Del derecho de policía. Me formé en la Academia Nacional de Policía, y realmente en la academia a uno le enseñan a servir, no le enseñan a ser delincuente, le enseñan a formarse como un combatiente, ¿verdad?, de la criminalidad. Y tiene que ver también la formación familiar, ¿verdad?, la formación, el entorno en que uno se desarrolla. Y yo he sido criado con los principios de la honestidad, de la buena moral, de las buenas costumbres, y por eso siempre he andado en la línea recta. Tuve problemas en mis asignaciones, y en algunos momentos por eso fui relevado. ¿Por qué? Porque no era de los intereses para la gente que estaba coluida con el crimen organizado. Entonces fui relevado algunas veces de algunos puestos clave, ¿verdad? Porque yo fui director, por ejemplo, fui jefe de la Metropolitana aquí en Tegucigalpa, fui jefe de la Metropolitana en San Pedro Sula, aparte de ser director de investigación criminal. Entonces son puestos claves, ¿verdad?, que tienen que ver con los corredores del narcotráfico. Pero en su momento, como dicen, no era de los escogidos para que estuviera en esos puestos. Y entonces fui relevado. Y eso es lo que sucede con las personas honradas cuando estamos metidos, como dicen, en una burbuja que está totalmente contaminada. Y eso es lo que pasó conmigo. Le dije que le iba a repreguntar sobre los casos de Aristide González y de Alfredo Landaverde, porque una arista más del reportaje del New York Times afirma que se les entregó dinero para mandar a matar a Aristide González, y que tras el reparto a los gatilleros y a toda la gente que participó en el supuesto asesinato, bueno, el asesinato es claro, a la que involucran supuestamente en ese asesinato, mire lo que dice el periódico, que tras el reparto, los generales Muñoz Licona, Ramírez del Cid y Murillo López llamaron a Blanco y le dijeron: esté pendiente de la noticia mañana haremos todo, esté pendiente, señor. Usted me dice que 10 minutos después del crimen de Aristide González, usted fue al escenario, y que ahí pudo establecer como una de las aristas que en efecto hubo policías que participaron en ese atroz crimen, como fue el de Landaverde también. Sí, bueno, efectivamente, el caso del general Aristide González fue un caso bastante impactante, y aquí voy a mencionar algo, un hecho. Sí, yo llegué, a las 24 horas ya teníamos las primeras 4 hipótesis, pero sucedió un incidente inusual. A los 8 días de haber muerto el general, yo recibo una orden superior
de que la Dirección de Investigación Criminal ya no iba a llevar el caso, que entregara el expediente, que lo remitiera a la Secretaría, porque se iba a llevar al alto nivel. Yo, como cumplidor de la orden, simplemente mandé el expediente y ellos continuaron con las investigaciones. Vea usted esos hechos muy interesantes que la gente desconoce. Con lo que menciona el New York Times de los 3 generales, yo aquí lo que quiero aclarar que si hubieron 3 generales, yo no soy ninguno de esos 3 generales, ¿verdad? Si hubieron 3 generales involucrados. Y voy a concluir con algo que está bien clarito, como dije, para desenredar la madeja, ¿verdad? Como investigador, como un agente de tribunal del Ministerio Público. Ya el señor, este señor Cachiro, ya dijo a qué policías les pagó. Entonces solo debe pedirle a este Cachiro que dé los nombres de esos policías. Eso es todo lo que tiene que hacer la fiscalía, ¿verdad? O de repente ya tienen la información, ¿verdad? No sé, ¿verdad? No conozco esas interioridades, pero el caso está bien claro. Ya este Cachiro ya dijo cómo se reunieron, a quién le entregaron ese dinero, a qué policías se lo entregaron, y el caso ya está, solo para proceder en los tribunales. Lo que sí estoy aclarando públicamente, que el general en condición de retiro, José Francisco Murillo, no tiene nada que ver en esta muerte. La versión también le achaca a los mismos el asesinato de Alfredo Landaverde. ¿Usted era todavía director de la DLCN cuando el asesinato de Landaverde? No. ¿O ya no? No, ya no estaba ya como director, ya estaba como asesor de un directorio estratégico de coordinación que con asesoría directamente al ministro de Seguridad. Y en el caso de Landaverde, general Murillo López, en el escenario están también aristas que pueden vincular a policías. Yo le voy a decir que mi experiencia como oficial de policía de 35 años de servicio y como investigador criminal, ¿verdad? Y como director que fui, le puedo asegurar aquí que en la muerte de Landaverde son los mismos que mataron al general Aristides González. Se lo puedo asegurar al 100%. Pausa comercial. Ya regresamos a Frente. Un punto que me gustaría que me ratificara es que recibió órdenes 8 días después del asesinato de Julián Aristides González para que su dirección, la Nacional de Investigación Criminal, la Dirección Nacional de Investigación Criminal, se retirara de la investigación de ese caso. Sí, efectivamente, yo recibí esas instrucciones y lo único que hice fue remitir el expediente, porque el argumento que me dijeron es que iban a nombrar una comisión integral, ¿verdad? Porque como era un caso emblemático, un caso de impacto, ¿verdad? Una comisión de alto nivel para seguir las averiguaciones. Y que ellos me iban a llamar si iban a asignar algún investigador de la DPI, ahora DPI, de NIC en aquel tiempo, y yo simplemente cumplí la orden, pues. General, y esos 143 kilos que usted dice se los quitaron a fagote en la Mosquitia, al final que se hicieron, ¿los quemaron o qué? Fíjate que aquí hay un hecho bien interesante. En el desarrollo del juicio, en la etapa que era la proposición de pruebas, nunca presentaron esos 143 kilos de droga. La droga se desapareció, estando bajo la responsabilidad del Ministerio Público. Se desaparecieron los 143 kilos. Nunca presentaron las 15 AK-47 que fueron decomisadas en ese momento. Nunca presentaron las armas. Entonces todo eso dio al traste, pues, para que ellos no sostuvieran esa acusación contra estos 11 miembros de la Dirección de Investigación Criminal. Es increíble, pues, que en este país sucedan estas cosas, ¿verdad? Y eso demostró y comprobó la tesis que yo tenía de que en realidad, por lo menos en aquel tiempo, todas las autoridades de la zona de la Mosquitia estaban coludidas con los jefes de carteles de narcotráfico allá en ese sector. Después de que le han entregado los bienes que le fueron confiscados, ¿no tiene caso judicial pendiente de usted en los tribunales hondureños o sí? Pues no tengo ningún caso pendiente. Mi único caso era este ligue que me habían hecho por este caso de la Mosquitia, y lo único que me hicieron
fue el aseguramiento de estos bienes. Es más, nunca fui procesado porque esto se llevó a cabo en una etapa que se llama administrativa penal, una etapa investigativa por parte del Ministerio Público. Entonces, durante estos 3 años, del 2016 a esta fecha, en la que ya me entregaron estos bienes, me lo devolvieron, e hicieron la revocatoria de esos aseguramientos, ese es el único ligue que yo he tenido con la justicia, ¿verdad? Lógicamente que si yo no hubiera demostrado eso, lo que seguía después era una orden de captura contra mi persona, ¿verdad? Por supuesto, lavado de activos o por estar ligado al crimen organizado. Gracias a Dios logré demostrar con hechos contundentes, con pruebas indubitables, ¿verdad?, de que yo he actuado en base a la ley, que he sido un hombre recto, que he sido un hombre que lo único que he hecho es combatir la criminalidad. Y vuelvo e insisto, todavía hay 3.000 presos por parte de la DNIC durante mi gestión, durante 3 años, que están purgando penas ahí en los diferentes presidios de este país. Y de los que están ofreciendo ese concierto en el Distrito Sur de Nueva York, ¿alguien lo ha mencionado? Le dejo la discrecionalidad a usted para la respuesta. En las mociones presentadas por los fiscales, ¿alguien lo ha mencionado a usted hasta el momento? En ningún informe de ninguno de los tristitos de la Corte Federal de Estados Unidos han mencionado mi nombre. En ningún informe que ha salido de estas Cortes de Estados Unidos. Es más, quiero decirle que cuando yo regresé, porque yo andaba en España en ese tiempo, a raíz de esos aseguramientos, yo me presenté a la Embajada Americana. A decirle, bueno, hay estos oficiales extraditados, yo quiero saber qué pasa conmigo, si yo estoy en alguna lista de extraditados o qué. Y el funcionario de la Embajada Americana no me dice, con usted no hay ningún problema, con usted no tenemos ningún tipo de acusación. General, cuando me dijo, los mismos que mataron a Landaverde, los mismos que mataron a Julián Aristide González, mataron a Landaverde, fueron policías los que mataron a ambos. Así es, esta es una certeza investigativa que uno tiene como un investigador criminal que es, ¿verdad? El hecho de yo haber estado 3 años como director de investigación criminal me dio más experiencia, ¿verdad?, en lo que es la investigación criminal. Y realmente esos hechos tienen relación. General, después de esta reingeniería, como la califica usted, ¿estamos libres de policías comprometidos con el narcotráfico en este momento? ¿O no? Bueno, a mi criterio, como le he mencionado acá, esta comisión depuradora realmente no ha hecho una depuración. Lo que hizo fue una reingeniería. ¿Por qué? Porque el 80% de los 5.000 y pico de policías depurados, entre comillas, es por reestructuración organizativa, no es por la comisión de delitos. Y ahí es donde viene, para contestar su pregunta, todavía hay oficiales involucrados con el narcotráfico dentro de la policía, no han sido depurados, ahí están, ahí siguen. Entonces esa es la realidad de este país, esa es la realidad en la que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque toda la nación ha sido cooptada por el narcotráfico, por el crimen organizado. Gracias a Dios que con estas extradiciones, con las acciones que está haciendo el gobierno, de una u otra manera se están neutralizando, pero el problema sigue latente. O sea, el problema sigue porque los Estados Unidos todavía quieren que se les esté mandando droga. Los productores de droga todavía están mandando toneladas de droga. O sea, entonces, ante eso, estamos en una realidad de que estos organismos, como la Comisión Depuradora, la misma sociedad civil debe estar vigilante de estas instituciones, como la policía, y ojo, y no solo la policía, con los fiscales, con los jueces. Es decir, con todo ese entramado de lo que es la seguridad de este país, con los mismos miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque en la larga data del narcotráfico han habido coroneles involucrados, coroneles mencionados. Le voy a mencionar, por ejemplo, a Garrigó, coronel Garrigó, ¿verdad?, el coronel de apellido Lara, ¿verdad? Entonces hay una larga data de instituciones que tienen que ver con la seguridad en el narcotráfico. Escuché muy bien sus palabras y me parece contradictorio, si fuese así, que por un lado Estados Unidos utiliza estos países para que frenen el recorrido de la droga que viene del sur hacia el norte, y usted me dijo, pero ellos la necesitan para consumirla también.
Explíqueme estas contradicciones que no acabamos de entender en esta política de narcóticos de Estados Unidos. Bueno, porque esto es sencillo, porque los receptores de la droga allá, que se la ofrecen a los casi 25 millones de consumidores que hay en Estados Unidos, no son autoridades, ¿me entiendes? Son ciudadanos comunes, norteamericanos. Los que luchan contra el narcotráfico son las autoridades legalmente constituidas, ¿verdad? Son los jueces, es la DEA, el FBI y todas esas agencias que tienen que ver con los narcóticos, ¿verdad? La lucha es de ellos en sí, pero dentro de la población de Estados Unidos hay 25 millones de consumidores que están exigiendo que esa droga llegue a los Estados Unidos. Y entonces, como le digo, son dos sectores. Entonces eso explica. Estamos condenados como Estado a estar siempre afectados por el narcotráfico, considerando la ubicación geográfica de nuestro país y el recorrido que esa droga tiene desde el sur para el norte. Creo que por ahora estas rutas siempre van a seguir vigentes. A pesar de que, por ejemplo, el gobierno, ahorita que salen unos spots del presidente de la República, que ha habido el decomiso de más de 1.800 kilos de cocaína, pero aquí son toneladas de cocaína las que pasan, ¿verdad? Eso es insignificante para la cantidad de droga que pasa y va a seguir pasando. Lo que se tiene que hacer, obviamente ya se están haciendo cosas buenas, ¿verdad? Este gobierno hay que reconocerlo, están haciendo algunas cosas buenas, pero hay que, como dicen, endurecer el blanco. Así le llamamos nosotros los policías y los militares. Hay que endurecer el blanco, hay que insistir, ¿verdad?, en la neutralización de estos criminales, porque si no, aquí vamos a seguir siendo un corredor. Hace algunos días estuve aquí a la cúpula de las Fuerzas Armadas y dicen que en relación a Panamá y algunas otras naciones, Honduras ha reducido el tráfico de droga del sur hacia el norte por nuestro territorio marítimo y tierra continental. Bueno, eso? Sí, hay que darle credibilidad a lo que esta gente dice, porque ellos ahorita son actualmente los que están imbuidos en esa lucha contra el narcotráfico. Tienen más información fresca. Yo tengo alguna información, obviamente, ¿va? Pero de repente no la información tan puntual como la tienen ellos. Entonces hay que darle credibilidad a esta gente. Usted hace algunos minutos pidió a los entes encargados del aseguramiento de bienes que investiguen con más amplitud antes de asegurarlos. Pero igual nos dijo, y al haberle devuelto la OAVI los bienes que le había asegurado, también le devolvieron dinero a usted por los alquileres de esos bienes. O sea, ¿cree que las cantidades que le devolvieron, se los devolvieron en buenas condiciones? ¿Es justo, a pesar de que usted cuestione que se los hayan asegurado sin haber tenido una investigación amplia? Bueno, todavía tengo mis dudas de que lo que me devolvieron es lo que corresponde. Todavía tengo el derecho yo a apelar, si no es, voy a hacer números para ver exactamente lo que me devolvieron. Y aquí este es uno de los mensajes interesantes que yo mando. Por eso precisamente el Ministerio Público, la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, la ATIC y todos los organismos que tienen que ver con estos aseguramientos hagan una investigación precisa, una verdadera investigación técnica, investigativa, para que la OAVI no esté devolviendo a diestra y siniestra esos bienes. Porque realmente no pueden sostener esos casos ya en un juicio. Entonces esto es importante, esta es una reflexión para el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque hay que seguir combatiendo el crimen organizado, hay que seguir combatiendo a estos criminales, a estos carteles. ¿Por qué? Porque han capturado las cabezas, pero han quedado, como dicen los que han relevado a esta gente. Y esta gente siempre se está moviendo. El general en condición de retiro, José Francisco Murillo López, con los comentarios finales después de la pausa comercial. Ya regresamos con Frente a Frente, gracias a Tigo. Muévete ya. Asegúrate que tu smartphone sea 4G LTE de Tigo. Continuamos con Frente a Frente, gracias a tus tarjetas de crédito Picosa. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente.
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Llegamos a las 8 de la mañana con 52 minutos y así está el comportamiento vial en San Pedro Sula, visto con la tecnología de punta. En el Boulevard del Norte hay congestionamientos. En la avenida Circunvalación se mantienen. Cerca del Boulevard José Antonio Peraza también hay reportes y observamos esa línea que vamos a mover a la derecha, inusual, cerca de esta laguna y Camaya. Ese movimiento inusual de vehículos en ese punto. También se mantienen, les decía, en el Boulevard del Norte, ahí ya desde el puente del Río Blanco hacia abajo está congestionado y otras alertas en la avenida Circunvalación. Estamos refrescando esta imagen porque en el anillo periférico de Tegucigalpa no ha mejorado, ahí cerca de la colonia Satélite, y ahí está el origen, un accidente vial que deja su consecuencia, personas que están complicadas. La avenida de La Paz también mantiene este fuerte congestionamiento desde la rotonda del Hospital San Felipe y tenemos información también del Boulevard Juan Pablo II con todas estas alertas que está lanzando en este momento la plataforma tridimensional Waze. Banco de Occidente y sus plataformas electrónicas le invita a solicitar la mejor plataforma electrónica y realizar transacciones de forma fácil, rápido y seguro con Occidente en línea y Occidente Móvil de Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ya regresamos a Frente, gracias a Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Abre tu cuenta hoy. Quiero ver la hora, son las 8 con 57 minutos, sí, la hora oficial, la que marca la duración del programa. Y lo digo porque no tengo identificada la persona que me envía este mensaje, Renato. Dentro de la misma noticia del New York Times se menciona que policías ejecutaron a mi papá. ¿Por qué nadie menciona ya? Están unos autores materiales, pero ¿qué es lo que pasó? Nadie pregunta nada nadie pregunta nada ya. Como sé que está en línea, me gustaría que se identificara. Es Alfredo Villatoro. Es correcto, es el hijo del periodista Alfredo Villatoro, el que pregunta. ¿Qué pasó con este periodista Alfredo Villatoro? Digo, mi amigo, porque fue mi amigo. Cuando vino de San Pedro Sula, su primer medio que trabajó en Tegucigalpa fue en Radio América. Yo coordinaba noticieros con Luis Edgardo Vallejo, luego trabajó en HRN y siempre lo consideré mi amigo. ¿Qué pasó con Alfredo Villatoro? Este caso ha quedado como en la nebulosa general. Sí, efectivamente es uno de los tantos casos que todavía están en la impunidad y con certeza no le podría decir a este momento qué es lo que pasó. Pero usted tiene certeza de Alfredo Landaverde y Aristides González, exactamente, pero no del caso de Alfredo Villatoro. Exactamente. Mira, Carlos, de seguir investigando. General, comentarios finales. Bueno, en primer lugar, agradecerle por el espacio, agradecerle también al Ministerio Público porque finalmente fueron objetivos para devolverme mis bienes que habían sido asegurados. Finalmente quiero decirle que recordar que la Constitución de la República establece que el fin supremo, ¿verdad?, de una sociedad es la persona humana. Y no es posible que una persona que ha trabajado durante 30, 35 años en una institución, ya sea una institución pública o una institución privada, no tenga el derecho a tener un bien, a tener su casa, a vivir cómodamente, ¿verdad?, a saber suplir sus necesidades. Ese es un derecho que está en la Constitución de la República. Entonces, por eso es el mensaje dirigido sobre todo a las autoridades del Ministerio Público, que sean más acuciosos al momento de hacer estos aseguramientos, porque han cometido muchos hierros. Finalmente, producto de toda esta situación en la que me he visto involucrado en este periodo de investigación administrativa penal, me he dedicado a escribir y he finalizado un libro que es sobre la reforma policial en Honduras. Es un análisis de 25 años de gobierno desde la época de Callejas
hasta el primer gobierno de Juan Orlando Hernández. Es un análisis que se hace, ¿qué es lo que ha pasado en la policía? ¿Por qué no hemos logrado neutralizar la delincuencia? ¿Cuáles han sido las fallas de los gobiernos? Desde Callejas hasta el primer gobierno de Juan Orlando Hernández. Entonces es un análisis como un estudioso de la ciencia policial, que creo que va a servir para los futuros funcionarios policiales, para los que gobiernan este país. Anticípeme alguna conclusión. Bueno, la conclusión básica es que cada uno de los gobiernos ha emitido una estrategia de seguridad, pero han fallado. ¿Por qué? Porque esta estrategia normalmente ha sido de 4 años, solo del cuatrienio de gobierno. Entonces por eso han fracasado, porque no ha habido continuidad en estas estrategias. Entonces, cada gobierno que llega implementa una estrategia. Entonces, volvemos nuevamente a seguir los lineamientos de este gobierno. Entonces, por eso es que han fracasado. Y la seguridad, sobre todo, tiene que ver con prevención. Y la prevención es a largo plazo. No es en 4 años que usted va a obtener los resultados de una prevención. Y esa es básicamente la crítica investigativa que yo hago a estos gobiernos. Algo así como que cada gobierno llega con sus propios intereses y en función de eso estructura la seguridad. Exactamente. Entonces nosotros los generales, vea usted, y los del mando, tenemos que adaptarnos a esos lineamientos, ¿verdad? Cuando de repente damos algunas sugerencias, pero no son tomadas en cuenta. Y entonces por eso estamos como estamos. Muchas gracias. Esta mañana en Frente a Frente, el general en condición de retiro José Francisco Murillo López. Nuestro programa llega al final. Los invito para que continúen con nuestra programación las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder de Honduras.